¿cómo sería? Pasador de diapositiva. Esto no queda grabado, así que puedo decir cualquier tontería. Hasta que empecemos oficialmente. Ahora sí, ¿ya está listo? Dale a grabar, ¿ya está? Vale, entonces después lo editamos, no pasa nada. Hoy me tocará cortar esa parte. Muy bien, vamos a comenzar el culto de hoy. Va a ser un tiempo precioso donde tenemos para alabar al Señor y es el día que el Señor nos ha regalado para hacerlo. Pero quería comenzar leyendo, y para eso necesito mis gafas, un pasaje que para mí es uno de mis pasajes favoritos. Y siempre que comenzamos un culto, me gusta. Y a diferencia de lo que decía la otra vez en la escuela dominical, que dice los grandes pasajes de la Escritura, y yo diría, ¿cuál es pequeño? ¿No? El día que me encuentre con el autor de ese libro, voy a preguntar cuál es el pasaje pequeño de la Escritura. Pero sí hay algunos que son más llamativos o que leemos más veces o que están más repetidos. Y hay un pasaje que marcó mi vida y que siempre lo leo, lo vais a escuchar en muchísimas predicaciones. Es más, algunos hasta se lo saben, mi esposa ya abre la Biblia antes de que lo diga, pero es un pasaje que creo que jamás debemos olvidar. Y hoy vamos a empezar el culto con ese pasaje. Se encuentra en 2 de Timoteo. Y dice, lo vamos a leer todo este capítulo 1, aunque después vamos a enfatizar un poquito en ese versículo precioso, que voy a decir cuál es después. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y antes de seguir leyendo, vamos con esta salutación, vamos a orar y poner todo el culto en las manos del Señor. Dios, te damos gracias por ser tan bueno. Te damos gracias porque nos amaste, Señor, siendo que somos, Señor, y que no merecemos nada. Que somos egoístas, avaros, que tenemos malos pensamientos, que nos cuesta perdonar, Señor, que nos cuesta amar, que pensamos más en nosotros que en los demás, y aún así, Señor, tú nos amaste. Aún así, te sacrificaste por nosotros. Y te damos gracias, Señor, por tener este lugar, para poder venir a congregarnos, a alabarte, a cantarte, a aprender más de ti. Te damos gracias, Señor, por aquellos que no pueden venir, pero están en casa y se pueden conectar y ser parte de este culto, porque la iglesia no es este salón, la iglesia son todos los que te aman, Señor, y que te han conocido. Oramos, Señor, por aquellos que van a escuchar también más tarde esta predicación y este culto, y te pedimos, Señor, que todo lo que se haga en este lugar sea para tu gloria, sea para exaltar el nombre de Cristo tan alto que todo el mundo lo pueda ver. Que sea, Señor, para aprender más de ti y ser desafiados a crecer, Señor, y caminar según tu palabra. Te damos gracias, Señor, por escucharnos, por estar con nosotros. Te damos gracias una vez más por permitirnos llamarnos hijos de Dios. Te damos gracias por ese precioso espíritu que nos diste y que por él, Señor, podemos hacer tantas cosas. Señor, oramos por los que están de camino, que puedan llegar pronto, que puedan también ser parte, Señor, de este culto presencial. Oramos, Señor, por aquellos, como decíamos, que no pueden venir y que tienen problemas quizás para llegar por transporte o por toda esta enfermedad, la pandemia o por el aforo. Bendíceles grandemente, Señor. Oramos por la salud de aquellos que están enfermos. Y te damos gracias, Señor, porque vemos que nuestras oraciones son escuchadas. Porque, Señor, vez tras vez, en aquellos mensajes de intercesión vemos respuestas de oración que alegran nuestro corazón, Señor, y nos muestran que eres un Dios real, que estás con nosotros cada día. Gracias, Señor. Toma el control de esta reunión. En el nombre de Jesús. Amén. Si seguimos leyendo el versículo 3, Pablo decía, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. Y aquí viene una parte que me gusta, ¿no? Y dice, por lo cual te aconsejo, por esa fe, por todo esto que le cita antes, dice, por lo cual te aconsejo esto. Versículo 6, que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo,
no conforme a nuestras obras, y gracias a Dios a ello, que no fue nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto y no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hemógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Qué precioso que es cuando Pablo empieza a hablar del testimonio de aquellos que eran sus colaboradores, como este Onésifero, como Timoteo, pero también como les recuerda, ¿no? No te avergüences. Dios nos dio un espíritu de poder. Participa de las aflicciones del Evangelio por el depósito que vamos a tener aquel día y que Dios es poderoso para guardarlo. Me encanta esa seguridad que tiene y que podamos vivir con esa seguridad. Así que vamos a darle gracias a ese Dios que no solamente nos da la salvación, sino que nos dio también todas las herramientas para poder servirle. Y con esto en mente vamos a tener el culto de hoy. Quería dar los anuncios también y tenemos buenas noticias, por lo menos para mí lo son, ¿eh? Y es que ya se van cortando las restricciones, no significa que tenemos que tener menos cuidado, pero ya podemos tener más cosas presenciales. Así que el día jueves, bueno, voy a empezar desde el principio para que no nos liemos. Martes, es que el estar aquí me emociona. El martes a las 19 horas seguimos con nuestra reunión por Zoom, ¿vale? De oración. Pero el jueves ya comenzamos las reuniones de oración presencial. La vamos a hacer formato culto, o sea, tenemos que sentarnos así, mantener la distancia de seguridad, pero el día jueves comenzamos nuestras reuniones, vamos a llamarles semipresencial, igual que el culto. Se va a transmitir por Zoom, vamos a tener participación por Zoom, vamos a armar todo para los que no puedan venir, que puedan estar. Además, sabemos que esa fue una hermosa herramienta y una gran bendición y que por Zoom tenemos hermanos que no pueden venir el jueves, pero pueden conectarse y están escuchando y participando y es precioso. Y eso no lo queremos cortar, pero aquellos que podamos disfrutar de estar juntos, de compartir, de vernos, vamos a hacerlo. Así que os invito a que este jueves podáis venir a la reunión de oración que va a ser semipresencial por Zoom y estando aquí presentes. Día sábado, los adolescentes deben estar atentos porque así como estamos haciendo reuniones en los parques, estamos organizando algunas cosas como algunas excursiones, tenemos a alguien que estudia historia y lo bueno, ¿vale? Que todavía no viene a la iglesia, pero sí es un contacto que tenemos y que quiere hacernos se ofreció para hacernos una visita turística por Toledo, contándonos toda la historia, y son relaciones y son formas que vamos a tener también de testificar, de animar, de llevar gente a campamento, de estar con los adolescentes, con los jóvenes, así que vamos a ver cuándo lo hacemos, pero estén atentos porque vamos a ir avisando por el grupo, ¿vale? Y si no, también nos seguimos juntándonos en los parques, así que depende de lo que hagamos, estén atentos porque van a ser más informales, por eso van a ir cambiando los lugares según el tiempo y demás. También tenemos el sábado, este sábado, ¿verdad? Viernes, el viernes a las 7, 19 horas, la reunión de los jóvenes mayores. Lugar tampoco se sabe. Algunos dicen que va a llover, el Google ya nos engañó 3 veces. 3 veces cancelamos una reunión porque iba a llover y no llovía, así que vamos a esperar hasta último momento. Así que estén atentos al grupo de jóvenes mayores que se va a poner ahí donde es, pero por ahora va a ser fuera. En caso de que llueva y que no se pueda estar fuera, lo vamos a hacer quizás aquí adentro, formato oculto o no sé. Los que están encargados están planeando muchas cosas locas por ahí, así que algo haremos. Pero estén atentos para saber el lugar. Hay reunión día viernes, 19 horas, pero el lugar a confirmar. Y el domingo, aquí sí prestar atención porque vais a llegar y vais a encontrar la puerta de iglesia cerrada, si venís muy temprano. Porque también comenzamos la escuela dominical a las 11. Volvemos, como ya no hay que tener tanto espacio de intermedio ni nada, volvemos a comenzar escuela dominical 11 a 11:50, vamos a tener 10 minutos para salir afuera, pulverizamos el local y volvemos a entrar para el culto, como hacíamos antes.
Así que a partir del próximo domingo, escuela dominical a las 11. Les vamos a dejar dormir un poquito más, así que es una buena noticia. Y a las 12, el culto. ¿Me olvido algo? ¿Reunión de señoras? Este lunes no, porque va a ser fiesta en Castilla de la Mancha. ¿Reunión de señora? Primer sábado de junio tenéis reunión de señoras, también están atentos al grupo, tenéis un grupo para lo que vayan planeando. Y la reunión de hombres, como es feriado en Castilla de la Mancha y quizás muchos puedan pasar ese tiempo y disfrutar ese tiempo bien en familia, no la vamos a hacer, pero sí la vamos a dejar para el próximo. Solo la vamos a postergar un lunes, pero sí, vamos a seguir con las reuniones de hombres de momento. Qué bueno, así pueden venir más, por ser la primera. Este jueves también es festivo, así que os esperamos a todos los que no trabajáis aquí en la reunión. Esperemos no pasar los 30 de aforo, sino, bueno, algo inventaremos para no pasar los 30 del local. Pero sí vamos a estar aquí. Anuncio importante, ya, que no me quería olvidar. Día 20 de junio, no hay ni escuela dominical en la mañana ni culto, ¿vale? El que tenía la escuela dominical, el maestro lo va a dejar para el día 27 y vamos a desplazar todo un domingo. ¿Por qué no va a haber culto aquí? Porque vamos a tener nuestro culto de bautismo, va a ser por la tarde en la iglesia madre, 20 de junio, 18 horas, hay que estar allí en la iglesia madre. El que no pueda ir por razón de transporte, como muchos hermanos vamos a ir con coches y furgonetas y demás, simplemente comunicarlo, vamos a estar llevando también el aforo, comunicarlo para ver cómo nos organizamos. Y aquellos hermanos que se están por bautizar, ¿vale? Y que quieren bautizarse ese día, es muy importante que confirméis la asistencia vuestra no, porque vais a estar, obviamente, si os bautizáis, pero si traéis invitados o amigos, porque el aforo que tenemos en la iglesia madre es de 126 personas y hay personas de la iglesia que quieren estar, pero le dan la prioridad y damos la prioridad a amigos y familias de los que se bautizan, hermanos de Toledo, y luego la gente de la iglesia madre va a completar el aforo, aquellos que quieran venir, pero de esos 126, si ocupamos nosotros 100 lugares, solo van a venir 26 de allí. Si ocupamos 80, ellos pueden venir 40. Entonces, es importante que para el fin de semana anterior, para el domingo anterior, vamos a poner el sábado, porque ellos tienen que anunciarlo el domingo, el tema del aforo. El sábado anterior, ya los que se bauticen me confirmen. Nosotros de casa venimos con 5 amigos, yo vengo con o las familias. Entonces así podemos manejar bien el tema del aforo también en Madrid y de los desplazamientos. En una semana podemos organizar los desplazamientos. 20 de junio, no olvidéis, va a ser el culto de bautismo, 18 horas en Madrid. No va a haber culto aquí en la mañana, para que podáis comer tranquilos, estar y nos desplazamos allí. Horario de salida de aquí va a ser 4:30, para llegar allí sobre las 5:30. Y vamos a ver si los que se bautizan podemos ir antes, quizás en un vehículo antes o algo para prepararnos, para que aunque después va a haber tiempillo ahí también para cambiarse y demás, para prepararnos y estar allí. Igual que el grupo de alabanza, si quiere ensayar, que tiene que preparar la alabanza el día, también tiene que ir documentos y todo, así que ese grupo va a ir un poquito antes, pero el resto de los hermanos, aunque lleguen 6 menos 10, menos 5 para empezar puntuales, va a ser muy bueno, ¿vale? Así que 20 de junio a las 6 de la tarde, cultos de bautismos. Con todo eso apuntado, vamos a dar paso al grupo de alabanza. Y no me quiero olvidar de dar la bienvenida. Tenemos a alguien nuevo en nuestra iglesia hoy, gracias a Dios. Es nuestra vecina del pueblo, también amiga de nuestra hermana Kenia, María. Así que después saludarla, no vamos a hacer levantar, a veces da un poco de corte o algo que se presente, pero después sí acercaros, saludarles y darle la bienvenida también, como sabéis hacerlo. Así que sin más cosas ni más anuncios, vamos a dar paso al grupo de alabanza. Bueno, buenos días, hermanos. Damos la bienvenida a la alabanza, también a los que están por Zoom. Y quería leerles esta mañana una palabra que está en la Biblia, que dice en Mateo 27,
El versículo 28 dice, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hinchando las rodillas delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y golpeándole en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Me hacía reflexionar en esta palabra esta mañana, de ver cómo el Señor le escarnecieron, le dolieron, le golpearon, le humillaron, pero cuando dice el rey de los judíos, Él no solo es el rey de los judíos, es el rey de todos, ¿verdad? Y también quería decirles que Él fue rey, es rey y será rey por la eternidad. Así que vamos a cantarle esta alabanza que dice, te doy gloria. Vamos a esperar un momentito a Ruth. Y dice, te doy gloria, cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor. Y ver que esa corona de espinas que le hizo rey por siempre, a pesar de ese dolor que él sintió, esa humillación, fue para salvarnos a nosotros y fue con un propósito grande, ¿verdad? Por el amor grande que él nos tiene. Así que vamos a cantarle con esta alabanza preciosa que dice gloria.
al Rey de Reyes, ¿verdad? Qué alegría poder cantarle a nuestro Padre Celestial, a poder alabarle con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Y vamos a seguir cantándole con esta canción que dice que Él es el Rey en infinito poder, porque Él es el único Rey de los cielos y nadie puede cambiar eso, ¿verdad? El hombre quiere cambiarlo, pero jamás podrá cambiar eso, porque Él es el único Rey de Reyes y Señor de Señores por todos los siglos. Amén. Qué promesa tan hermosa, ¿no? Que un día Él vendrá a llevar a su pueblo, nos vendrá a llevar a nosotros. Y qué hermoso es pensar en ese momento, ¿no? Este tiempo del Apocalipsis veíamos cómo Él va a venir, como lo que Él es, ¿no? Un rey precioso, el rey que todo lo puede hacer y que todo lo ha entregado por nosotros. En el Salmo 42 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama a ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, de un Dios vivo, ¿verdad? Vamos a cantarle esta canción que dice: como el ciervo brama por las aguas. Vemos que a veces pasamos por dificultades, por temores, por tristezas, pero vemos que tenemos al Dios vivo. No tenemos un Dios muerto, sino un Dios que resucitó, un Dios que vino a morir por nosotros. Así que vamos a cantarle esta canción que dice: como el ciervo. Como el ciervo busca por las aguas, así clama
Señor, alabarte esta mañana, Padre amado. ¿Cómo no poder, Señor, buscar en ti, que tú eres el agua viva, Señor? Y agradecerte, Padre, porque un día tú diste todo por nosotros, Señor. Y esta mañana, Señor, queremos venir con olor fragante, Señor, a alabarte, Señor, a glorificar tu nombre, Señor, a exaltarte, Padre, porque tú eres el único que merece, Señor, toda honra y toda gloria, Señor. Queremos exaltar tu nombre, Señor. También queremos, Señor, exaltarte con nuestra ofrenda, con nuestros días, Señor, para seguir haciendo la obra en ti, Señor, para poder seguir creciendo, Padre, y poder seguir, Señor, llevando más tu evangelio, llevando más almas a tus pies, Señor. Queremos honrarte con todo esto, Padre amado Jesús. Palomita, ¿puedes pasar la ofrenda, por favor? Es el Ujier. Al Señor. Oramos. Esta canción dice que Cristo te exaltamos, adoramos a nuestro Rey. Y aquí está tu pueblo para adorarte, Señor. Y dice que nos gozamos en su presencia, ¿verdad? Cada día en su presencia encontramos esa llenura de su Espíritu Santo en nuestra vida para que nos guíe cada momento y cada instante de nuestra vida. No importa la situación, no importa el momento que estemos pasando, Él es nuestro guiador y por eso hoy le vamos a exaltar con esta canción. Podéis estar, hermanos, con toda la confianza.
Muy bien, ahora sí. Esto de ponerse y sacarse micrófonos y cable. Vamos a continuar con el estudio que venimos haciendo del libro de Éxodo. Y quizás alguno dirá, bueno, ¿qué se puede seguir sacando de este libro? Ya nos queda poco, no sé si os habéis dado cuenta que estamos casi al final ya de los capítulos. Así que quedamos por el capítulo 38. Hoy tenemos problemas con la tecnología toda, ¿eh? No responde ni mi tablet, mira. Qué bárbaro. Vamos a abrir Éxodo 38. A ver si esto responde. Ahora sí. Vamos a quitar todo esto. Si me deja abrirlo de nuevo. Sí, yo tengo todo en papel, pero desde que me dieron esto, empecé con esto y ahora ahí estamos. Y si no llevo el apunte, va a ser más largo. Sí, entonces. Pero vamos a Éxodo 38, como dijimos, vamos a comenzar a leerlo. Y vamos a orar, no hemos orado tampoco por la ofrenda y no hemos orado para el tiempo de la palabra. Así que vamos a orar. Si no, igual, como tenemos la diapositiva, si funciona esta vez, ¿verdad? Oremos. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra, porque ella es viva y eficaz. Te pedimos, Señor, que podamos entenderla, que podamos aplicarla a nuestra vida, que podamos hacerla una realidad, Señor, y que aprendamos a amarla, porque muchas veces, Señor, decimos que la amamos, pero pasamos tantas horas sin ella que no se ve nuestro amor. Oramos, Señor, para que tú hagas de esta iglesia una iglesia de la palabra, una iglesia, Señor, que busque la sana doctrina, que te siga, que sigas tus leyes, Señor, y que disfrute de tu gracia. Te damos gracias por ello, te damos gracias por el privilegio de ofrendar, Señor, y porque pudimos dar nuestras ofrendas y nuestros diezmos también para ti, y te pedimos sabiduría para la hora de administrarlos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí ya empezó a funcionar, a ver si ahora me deja abrirlo, y si no, va a tener que ser de memoria. Ya está. Una de las cosas que me llamaron mucho, y puse las cuentas claras, aunque va a ser uno de los últimos versículos, una de las cosas que me llamó mucho la atención, y os puedo asegurar que lo leí muchísimas veces, este capítulo 38, y después de haber visto ya todas las cosas en cuanto al tabernáculo, la madera, la acacia, el oro, el bronce, la plata, y que sé que lo recordáis, una de las cosas que venía a mi mente es, ¿qué más podemos aprender? Porque si vemos este capítulo 38, parece un copy-paste, diríamos, de muchos capítulos anteriores. Cuando empezamos a leerlo, dice, igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto de longitud de 5 codos y de anchura de otros codos cuadrados, ¿no? Con 3 codos de altura. Y si vemos todo esto, vamos a ver que es casi clavadito a Éxodo capítulo 27, cuando Dios le muestra a Moisés cómo tenía que hacer las cosas y le decía, tú vas a hacer las cosas de esta manera y así será el altar. Y le daba todas las cosas.
Pero lo primero que me llamó la atención, después de haberlo leído varias veces, es el tiempo del verbo. No sé si habéis visto. Éxodo capítulo 27, si lo leéis después en casa, va a decir, y harás, y harás, y harás, ¿no? Y va dando las instrucciones. Pero si vemos el capítulo 38, dice, hizo. O sea, es importante esto, ¿por qué? Porque entre el haz y hacer, o sea, entre el mandato de Dios y realmente la obediencia al mandato y el cumplir, el hacer lo que Dios nos pide, hay una gran diferencia. También entre el decir que hago lo que Dios me pide y hacerlo, hay una gran diferencia. Y una de las cosas que me llamaba muchísimo la atención en este capítulo 38, y lo vamos a ir viendo cuando vamos paso a paso, es que hicieron las cosas tal como Dios lo había pedido. Ahora, recordáis que la semana pasada hablamos de que a veces hacíamos las cosas a nuestra manera y que si bien queríamos servir a Dios, le poníamos nuestros límites, nuestras formas, pero admiro de estas personas que hicieron las cosas como Dios le había pedido. No le agregaron nada, ni le quitaron nada, ni le dieron una sugerencia a Dios de cómo hacer las cosas, que es lo que a veces hacemos nosotros. Y yo decía, bueno, ¿por qué es tan importante este verbo? Bueno, empecé a leer algunos versículos, por ejemplo, el Salmo 34, 14, y dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Y simplemente haz el bien, y cuando vemos lo que la Escritura es el bien, aquí vemos el mandato. Y este mandato no fue solamente para David, no fue solamente para los del Antiguo Testamento o los del Nuevo Testamento. Era un mandato para cada uno de nosotros. Y si hoy tuviera que escribir la respuesta a este capítulo como el 38 es la respuesta al 27, puede decir el Señor de nosotros, hizo conforme a lo que se le mandó, hizo el bien porque yo le pedí que haga el bien. Si vamos a Lucas capítulo 10, versículo 26, dice, bueno, un salmo más primero, ¿no? Fíjate, 37:3, dice, confía en Jehová y haz el bien. Entonces, entre el mandato y el hecho, la realización de este mandato, hay una gran diferencia. Y eso es lo que va a marcar en nuestra vida qué tipo de cristianos somos y qué es lo que vamos a recibir de Dios en un futuro. Vamos a ver, como veíamos en Apocalipsis, que tenemos una recompensa según nuestras obras. Pero las obras que valen para Dios son las que hacemos conforme a la palabra de Dios. Si yo digo que vivo, pero no hago el bien, digo que vivo una vida cristiana, que soy un buen cristiano, un buen creyente, pero no busco el hacer el bien, no busco el confiar en Jehová, y a veces eso es difícil, porque confío más en mis medios que en los de Dios. ¿Qué sucede? Que no puede decir el Señor hizo. Así que este capítulo 38, aparte de todo lo que vamos a ver, para mí era muy importante el recordar y desafiarnos en nuestro corazón a que cuando leemos la Escritura y recibimos una orden de Dios, es tan simple como ir y predicar el Evangelio, porque no solamente el haz es un mandato, sino los imperativos son un mandato. Cuando el Señor tenga que escribir de nosotros, o en aquel libro, no en el de David, en ese ya estamos escritos, pero imagínate que hubiera un libro de las obras, donde está allí como la contabilidad del banco, lo que vamos haciendo. Y que ponga, bueno, hizo el bien conforme a la palabra de Jehová. Confió tal como Jehová le pedía. Hizo tal, ¿no? Y puedes decir, con las medidas y todo. Qué importante que es que para entender el capítulo 38 tengamos en cuenta que lo que va a poner aquí es que el pueblo obedeció. Que lo que hicieron cada uno de estos personajes que vemos aquí en la Escritura, haciendo y trabajando en la artesanía del templo, en las telas y todo lo demás, era una obediencia completa al Señor. A pesar de que el pueblo había desobedecido muchas veces, aquí estaba obedeciendo. Y el Señor dice, hizo. Y esa lo puedes marcar todas las veces que pone hizo, y vas a ver que mira, versículo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 6, versículo 8 y alguna que me puedo haber salteado, y versículo 9, y si sigues buscando, hizo. Y cada vez que ves lo que hizo, lo puedes comparar con el mandato de Dios en los capítulos anteriores y está como un copy-paste del ordenador. O sea, no hay diferencia. Significa que el pueblo aquí se ceñía al mandato de Dios. Y qué bueno que es que lo hagamos en esa forma. Mira, Lucas 10:26 dice, y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma
y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, el versículo 28, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Esta es la parábola del samaritano, ¿no? El versículo 37 dice, y dijo, el que usó misericordia con él, entonces Jesús le dijo, cuando le preguntó, bueno, ¿quién es el prójimo, no? Él dice, el que hizo misericordia con el que estaba herido. Es la parábola del samaritano, del buen samaritano. Y dice, pues haz esto, ve tú y haz lo mismo. O sea, fíjate qué importante que es hacer las cosas en la forma que Dios las pide. ¿Y qué dice? ¿Qué leíamos aquí? Amarás al Señor tu Dios como amas, no sé, tu casa. Amarás al Señor como amas a tu familia. Amarás al Señor como amas a tus amigos, a tu iglesia. No vamos a decir a los enemigos porque eso no nos gusta amar. Esa parte la quitamos a veces. O decimos no es nuestro prójimo. Sin embargo, en la parábola del samaritano, el prójimo era ese. Aquel que era el despreciado, aquel que era el que no servía para nada, el samaritano. Ahora, ¿amamos realmente a Dios como lo pide Dios o lo amamos a nuestra manera? Cuando el Señor dice que quiere todo de nosotros, ¿le damos todo o le damos todo a nuestra manera? Porque darle a todo a nuestra manera es como a veces hacía mi padre, que decía, hijo, me decía, ¿no? Y mi padrastro, cuando ve a mi madre se va a reír porque sabe que es verdad. Dice, hijo, todo esto que estamos trabajando y todo es vuestro, es tuyo. Y yo decía, bueno, papá, suelta algo, ¿no? Porque hicimos una buena caja, ¿no? Ya lo tendrás en un futuro. Ya será tuyo. Ahora, cuando Dios nos pide las cosas, que hagamos a su manera, que amemos a Dios con toda nuestra alma, significa con toda nuestra alma. Cuando tenemos que entregarle todo a Dios, no podemos decirle a Dios, sí, Dios, todo lo que tengo, lo que soy, es tuyo, pero espera. Cuando madures, Dios, como para usar este cuerpo latino, te lo doy para que te sirva. A veces parece que hiciéramos así. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a hacer como Dios dice. Estamos dispuestos a hacer para callar nuestra conciencia. Estamos dispuestos a hacer una parte. Y le decimos, oh, sí, es tuyo. ¿Vale? Pero, y siempre hay un pero. ¿Sabes qué está diciendo el Señor cuando dice, amarás al Señor tu Dios con todo, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma? Está diciendo, ama a Dios sin reservas. Ama a Dios con todo lo que eres, con todo lo que quieres, y que Él sea tu Dios sobre todas las cosas y sobre tus decisiones. Ahora después vamos a ver un poquito más acerca de esto. Si seguimos leyendo algunos pasajes para que evaluemos simplemente si hacemos las cosas como Dios nos está pidiendo o nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque aquí podrían haberlo hecho, podrían haber mezclado el oro con alguna otra cosita, podrían haberle puesto algún adornito de más, podrían haber quitado una anilla porque eran demasiadas. Sin embargo, todo lo hicieron tal como Dios lo pedía. Si vamos a 2 de Timoteo 4:5, le dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Y aquí tenemos un haz. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. ¡Wow! Haz obra de evangelista. Si Dios escribiera hoy lo que pasamos en esta semana o en este mes atrás, ¿diría Diego hizo obra de evangelista? ¿Fue sobrio en todo, pero hizo obra de evangelista? ¿Le predicó a alguien las buenas nuevas? ¿Se preocupó porque alguien pase de muerte a vida? Porque decir soy cristiano es fácil, pero hacer las cosas como Dios pide. Si no hemos hecho obra de evangelista, si no hemos cumplido con nuestro ministerio, tenemos un problema. Me llamaba mucho la atención y lo compartía el jueves un poquito acerca de Apocalipsis. Y le decía que una de las metas, cuando leí nuevamente este libro y estudiamos este libro, es que de nuestra iglesia, y para eso tengo que tener mi parte de responsabilidad, no solo como pastor, sino como miembro de la iglesia, es que Dios no tenga que decir, pero tengo contra ti. ¿Te has dado cuenta? Que tú puedes ser parte de que Dios diga de esta iglesia, pero tengo contra ti. Ahora,
¿por qué me llamaba tanto la atención el versículo 4 y 5? Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y esto tiene que llevarte a pensar qué ha pasado cuando tú te convertiste al Evangelio. Cuando recién conociste todo el amor de Dios. ¿Qué pasó? A que querías hablarle a todo el mundo. A que ibas orgulloso diciendo soy cristiano por todos lados y te daba igual lo que pensaban los demás. Quizás nunca tuviste un encuentro personal con el Señor verdadero. Quizás nunca entendiste la obra de Cristo en la cruz y nunca estuviste orgulloso de ella. Pero si la entendiste y pasaste por ese primer amor, tiene que haberte quemado. El que tu familia sea salva. El que tus amigos conozcan de tu Dios. ¿Quieres dar testimonio? Y aquí dice, haz las primeras obras. Recuerda de dónde has caído. Y recordábamos, y podemos recordar un montón de cosas de cuando estamos en esa etapa de enamoramiento, ¿no? Donde hacemos todo por la otra persona. Somos capaces de no comer, somos capaces de no dormir, somos capaces de... ¿Por qué? Porque, amamos ese primer amor o enamoramiento. Y aquí le está diciendo a la iglesia y a los individuos de esa iglesia y a nosotros, haz esas primeras obras. Pero la connotación que lleva es, haz esas primeras obras con ese primer corazón, con ese primer amor, con esa primera pasión. ¿Te has dado cuenta que una de las cosas que más afectó a la iglesia, y no solamente en Europa, sino a nivel mundial, es la falta de pasión? No hay pasión. Ahora vemos la Semana de la Pasión y podemos mirar hasta la película de la Pasión, ¿no? Que está por ahí, y vemos que el Señor en esa pasión, en ese amor por nosotros, lo entregaba todo. Pero nosotros, ¿qué entregamos? Y me llamaba mucho la atención este capítulo 38, por la cantidad de veces que dice, hizo. Hicieron lo que Dios le había mandado. Nosotros, ¿cómo nos fue esta semana? ¿Cómo nos fue este último mes? ¿Cómo nos está yendo durante la pandemia? ¿Estamos haciendo las obras que Dios nos pide que hagamos? ¿Estamos viviendo en la santidad que Dios nos pide? ¿Estamos amando a Dios como Él nos pide? ¿Estamos teniendo nuestro tiempo con Él cada día como Él nos pide? Qué importante es hacer las cosas, pero hacerlas como Dios las pide. No como nosotros creamos que es mejor o algo, ¿no? Y estaba viendo algunos pasajes, ¿no? Y en estos de buscaba algunos imperativos y vi que hay tantos. Por ejemplo, dice, apártate del mal, velad, perdonaos unos a otros, amaos unos a otros, soportaos unos a otros. Pero ¿ves? Dios pone la forma. Muchos de nosotros nos soportamos, pero dice con paciencia. Y no nos soportamos con paciencia, porque nos soportamos un ratito aquí en el culto, pero después, hoy como si tuviéramos que convivir con tal, madre mía. ¿Y la paciencia qué? Y si nos tenemos que juntar con tal, trato de evitarlo. ¿Por qué? Y porque no como decía el chavo del 8 en mi país allá, ¿no? Es que no me tienes paciencia. ¿Cuántos hermanos nos dirían eso? O el Kiko, era no sé uno. Pero fíjate, dice, soportándoos con paciencia, amándoos unos a otros y dar las instrucciones, como yo os he amado. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Mujeres, obedeced a vuestros maridos, sujetándolos en todo. Y sin embargo, lo hacemos como Dios lo dice. O ponemos ponemos excusas, le damos nuestros detalles, porque a Dios se le escapan los detalles, ¿verdad? A Dios no se le escapa ningún detalle. Dios hizo todo perfecto. Yo estoy seguro que si pudiéramos hoy encontrar algunos de estos muebles y los viéramos y veíamos cómo relucían, veíamos el oro, veíamos la calidad que lo hicieron como Dios lo había dicho, las medidas perfectas y todo, nos estamos diciendo, wow, qué obra de arte. Qué perfecto. Porque aún Dios no le quitó la personalidad a cada uno. Fíjate que le dice que les dio un espíritu de sabiduría para que hicieran las cosas conforme a Dios las quería, porque estaban dispuestos a obedecer. Así que vemos estos hizo. Si vamos a Mateo 8, 9, quizás dirá, bueno, ¿qué tiene que ver esto, no? Y hablamos allí de un centurión que venía a pedir sanidad por su siervo, pero fíjate el 8, 9, dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad,
y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Y yo pensaba en el centurión. Claro, él tiene nombre y dice, y a mi siervo le digo, haz esto, ¿no? Y el centurión dice, bueno, después de salir rezongando un montón y tirando patadas para todos lados y renegando, va y lo hace. No, dice, yo le digo, haz esto y lo hace. ¿Sabes por qué? Porque el siervo del centurión sabía quién era el centurión y la autoridad que él tenía. ¿Y nosotros nos llamamos siervos de Dios? ¿Conocemos quién es Dios? ¿Conocemos la autoridad y el poder que él tiene? Los hombres del centurión obedecían porque sabían que tenía autoridad. ¿Y nosotros? ¿Le quitamos esa autoridad a Dios? ¿Te das cuenta que si no obedecemos indirectamente con nuestros hechos, que muchas veces hablan más fuertes que nuestras palabras, le decimos a Dios, tú no eres mi Señor? Tú eres mi Dios para suplir mi necesidad, pero no para que yo te obedezca. No para que yo haga conforme a lo que tú dices. Tú eres mi Dios para servirme. Eso le decimos muchas veces al Señor. Sin embargo, el siervo, aún de un centurión, no de Dios, sabía quién era su amo. Quién era su dueño. Quién era la persona que lo cuidaba, lo protegía, le daba de comer y le ordenaba. Y hace esto y él lo hace. ¿Es Dios nuestro Señor? Si Dios te dice, haz esto, ¿lo haces? Es tan simple y para mí el ejemplo, porque es el más básico, es el de ir y predicar. Si no estamos yendo a predicar, no estamos obedeciendo a Dios, no estamos haciendo la obra de evangelista, no estamos haciendo lo que Dios nos pide. Pero es más cómodo estar en casa y poner unas alabanzas y escuchar alabanzas en YouTube. Es más cómodo poner 4 predicaciones y escucharlas y decir, Dios me ha bendecido con esto, porque Dios me tiene que bendecir. Pero al final de las predicaciones, normalmente, hay un desafío. ¿Y qué haces con él? ¿Estás obedeciendo? Qué bueno sería que Dios pueda escribir un capítulo como es este, porque recordemos que el tabernáculo, si bien es forma de Cristo, era el templo, era lo que iba a ser después el templo, el mismo formato. Y hoy nosotros somos templo del Espíritu. Pero estamos construyendo este templo como Dios lo pide, en santidad. Estamos construyendo este templo apartándolo de inmoralidad. Estamos construyendo este templo apartándolo de todo lo malo. Estamos construyendo este templo haciendo el bien. Porque si no, Dios no va a poder escribir un capítulo 38 de nosotros o usar el verbo hizo. ¿Sabes? Cuando yo leí este capítulo esta semana decía, qué bueno sería de que si Dios tiene que escribir un capítulo más de mi vida, pueda decir, y Diego hizo, conforme a yo le había mandado. Así que con esto en mente vamos a comenzar a leer este capítulo. 38:1. Igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto, su longitud de 5 codos y su anchura de otros 5, cuadrado, y 3 codos de altura. E hizo sus cuernos y sus 4 esquinas, las cuales eran de una misma pieza, y lo cubrió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar, calderero, tenazas, tesones, garfios y palas. Y los utensilios los hizo de bronce, e hizo para el altar un enrejado de bronce de obra de rejilla que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. También fundió 4 anillos a los 4 extremos del enrejado de bronce para meter las varas de madera de acacia y las cubrió de bronce y metió las varas por los anillos a los lados del altar para llevarlos con ella. Hueco lo hizo de tablas. Así que aquí tenemos uno de los primeros elementos, que es el altar de bronce. Luego vamos a ver la fuente. Pero tenemos el altar de bronce. Así que aquí quedaba terminado este altar del holocausto. Este altar que era la primera cosa que veíamos después de entrar por la puerta, de entrar por aquel lugar que era Cristo, ¿no? El simbolismo de Cristo. ¿Recordáis los colores de la puerta, de las cortinas, de esas maderas
estaban puestas allí, que era madera de acacia sobre el bronce, que ahora los vamos a ver, con los capiteles de plata, y que también eso cubría todo el atrio. Pero entrábamos por esa puerta que simbolizaba a Cristo, por los colores, que tenía el carmesí, y lo primero que veíamos era el altar de sacrificio, el altar donde se quemaba la ofrenda, el altar donde era ofrecido el animal que iba a pagar o iba a ser el símbolo de lo que cubría sus pecados hasta la venida de ese Cordero perfecto. Así que teníamos este altar, el altar de bronce. Y la pregunta también que surge, ¿no?, cuando vemos este elemento, y que ya hemos hablado un poco, es que este altar, sí, claro, simboliza a Cristo, pero vamos a ver también de que es un altar para nosotros. Porque si vamos a ver el camino que lo vamos a poner al final del sacerdote, ¿qué hacía? Estaban por las puertas, ¿no?, del atrio, y lo primero que estaba era el altar. El altar que significa, ¿vale?, la crucifixión de Cristo. Pero Romanos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por tanto, si vemos una vez que pasamos por la puerta, va a hablar de que para seguir ese camino hacia el lugar santo y al lugar santísimo, tenemos que ofrecer, ¿qué? Un sacrificio. Hoy no es un sacrificio de animales. Hoy hay que matar al viejo, el viejo hombre. Hay que matar a la vieja. Si esto lo escuchan en Argentina, me va a decir que está diciendo, porque se le dice a la madre, ¿no? Pero es a la vieja naturaleza. Hay que matarla, hay que dejarla allí en el altar, dejarla que se queme. No guardemos nada de ello. Y una vez que se quema en este altar de bronce, que ese bronce significa el juicio, y que cuando pasa por el juicio nos damos cuenta que no sirve de nada todo eso y que es mejor quemarlo que guardarlo, déjalo que se queme. Déjalo que se queme. Y entrega allí aquellas cosas que no sirven para Dios, que es nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza. Aquellas cosas que deseamos y ese hombre que está viciado de deseos engañosos, como dice la Escritura, y que no sirven, pero que tenían que pasar por ese juicio. Si vamos al versículo 8, ahora vamos a ver la relación de estos dos elementos. Dice, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce. ¿Y de qué la hizo? De los espejos de las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo. Esa palabra, no sé por qué puso velaba nuestra Reina Valera del 60. Es una forma de traducirla, pero realmente la palabra Saba significa servir. Y no era cualquier servicio. Era el servicio espiritual o el servicio para la guerra. Esa palabra se usaba cuando alguien se enrolaba en el ejército para luchar por el pueblo o para servir en el templo. Por tanto, no voy a poner aquí en la discusión qué es lo que puede hacer la mujer o no en la iglesia, ya lo veremos en otro estudio, pero fíjate que eran mujeres que servían, no solamente que estaban ahí velando, que servían. Ahora, si vamos a otra de las traducciones, por ejemplo, la Reina Valera actualizada dice, y el Señor da la palabra y una gran hueste a mujeres, perdón, el Salmo 68 estoy leyendo, que es la misma palabra donde la usa. Dice, el Señor da palabra a una gran hueste de mujeres que anuncian las buenas nuevas. Si vamos a la Nueva Versión Internacional, en este Salmo 68:11, que vuelve a usar esta palabra, dice, y el Señor ha emitido palabra a millares de mensajeras que la proclaman. La Reina Valera, no sé si fue por una cuestión cultural o algo, siempre pone al hombre allí, pero aquí está hablando específicamente del servicio de las mujeres. Estas mujeres servían, estas mujeres predicaban, estas mujeres anunciaban, estas mujeres enseñaban. En la puerta del templo, era su lugar, pero enseñaban, estaban allí, ministraban. Como la Débora, y no mi hija que anda por ahí corriendo, sino la jueza. Tenían un lugar, y Dios permitía, y Dios capacitaba. Pero me llama mucho la atención que estas mujeres que servían, en un momento entregan aquello que para ellos podía ser algo precioso. ¿Qué era? Los espejos. Espejos de bronce bruñido, espejos que habían traído de Egipto. En Egipto se usaban este tipo de espejos. O sea que ya llevaban tiempo con ellas. Y cuando habla del espejo, me gusta porque va a hablar también de las apariencias. Hoy día tenemos tantas, porque Egipto simboliza el mundo, ¿no? Y muchas veces tenemos estos espejos del mundo para mirarnos y parecernos al mundo.
Me gusta porque estas mujeres van a entregar sus espejos para la gente. Con agua también daba una imagen preciosa. Y cada vez que alguien se inclinaba a lavarse iba a verse de una forma distinta. Pero en los espejos que hacía les recordaba a Egipto y veían como las mujeres de Egipto se maquillaban y hacen lo mismo. De moda no entiendo mucho. Y no la entiendo por la simple razón que, y si alguien me lo puede explicar después, se lo agradezco, es por qué en invierno, ¿vale? Andan con el pantalón corto sin calcetines y en verano, y en invierno también, las chicas andan el vientre y todo esto, que se congelan, y en verano andan con una sudadera. No lo entiendo. Si alguien me puede explicar por qué en verano andan con sudadera y todas envueltas, un pantalón súper corto, pero una sudadera que les queda enorme, y en invierno, con el frío que hace, van mostrando el ombligo y los chicos van mostrando los calcetines, y en verano se ponen, van mostrando los tobillos, y en verano, con el calor, usan chanclas con calcetines, que los vemos en... ¿Vale? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque se miran en un espejo. O miramos en lo que nos muestra la apariencia. Hoy día las redes sociales trabajan muchísimo con esto. Y nos llevan a tener una apariencia que no es la correcta, está distorsionada, como estos espejos de bronce. Por más bruñidos que sean, la imagen nunca era perfecta. Y estamos allí cambiando los valores. Así que tener cuidado con estas cosas. Todas estas Instagram y Twitch y todas las demás, vas a ver que no van ni con el tiempo del Señor, porque ya os digo, morirse de frío en invierno y en verano andar con calcetines no es normal. Pero bueno, ellas entregaban esto. Entregaban lo que podía ser valioso para ellas. Entregaban a aquellos que le iba a hacer una imagen que les recordaba el mundo para ahora pasar a fundir todo eso en un lavacro, en una fuente que iba a recordar la obra de Cristo. Y recordar para nosotros, para ellos era un futuro, iba a anunciar la obra de Cristo. Ahora, cuando miro esto, ¿sabes qué me gustaba de esto? Que estas mujeres ya no tenían espejo. Y si querían verse, ¿dónde tenían que verse? En el lavacro. Ahora, si vamos a la Escritura compara en Santiago 1:23 a la palabra con el espejo, ¿no? Vamos a leer desde el 1. Dice, y por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, luego olvida lo que era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de Dios, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en todo lo que hace. Esta fuente era el nuevo lugar donde mirarse, porque esta fuente era la imagen de Cristo. Esta fuente iba a hablar de nuestro Señor, aquel que podía limpiarnos, que podía lavarnos. Esta fuente iba a hablar de la palabra, porque dice en Efesios 5:26, dice, para santificarla, habiendo purificado por el lavamiento del agua, por la palabra. Es para ser santos por el lavamiento de la palabra. ¿Con qué le limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra, ¿no? Un versículo que lo memorizamos un montón de veces. La palabra iba a ser esta fuente. La palabra iba a ser el nuevo Espíritu. El Espíritu Santo a través de la palabra, que era ese agua que estaba dentro de esa fuente que simboliza, es el que nos limpia y nos hace perfectos delante de Dios. ¿Para qué? Para entrar al lugar santísimo, al lugar santo, al lugar donde íbamos a servir. Pero fíjate qué precioso. Teníamos la puerta, ¿vale? Después vamos a ver al final una imagen. Llegamos que entregar lo que nosotros éramos, llegamos a la fuente, que va a hablar del bautismo, donde somos lavados por la palabra y mostramos esto en un hecho simbólico después por la inmersión, pero mostramos ese lavamiento, la palabra bautismo es lavar, ¿no? ¿Lavamiento para qué? Para entrar al lugar donde íbamos a servir, al lugar donde nos vamos a tener que identificar con el candelero siendo luz del mundo y con la mesa de los panes proveyendo para la necesidad y el altar de incienso elevando nuestras oraciones de intercesión a Dios. Pero si no pasábamos y dejábamos nuestra vieja naturaleza en el altar y no nos lavamos de la mugre o la suciedad del camino, porque como dice la Biblia, ¿no? Cuando el Señor le enseñaba a Pedro, el que está lavado no necesita sino lavarse, ¿no?
de la suciedad del camino. Y si fuimos lavados por Cristo, porque pasamos por esa puerta, porque pasamos por la cruz, necesitamos mirarnos en el espejo de la palabra para limpiarnos la suciedad. Aquellas cosas que van cambiando, que van ensuciando nuestro corazón, a veces porque nos distraemos, porque no prestamos atención, o porque nuestro pronto nos ganó, o por lo que sea, y nos descuidamos y no velamos y pecamos, y tenemos la fuente esta. Que cuando abrimos la palabra y nos vemos, porque me encanta esa imagen. Había una imagen cuando estaba buscando acerca de la fuente, donde estaba el sacerdote, más o menos porque la fuente daba de 1,40 de altura, inclinándose para lavarse. Y cuando te inclinas, ¿qué haces? Te ves. Y cuando te inclinas para leer la palabra, tienes que verte reflejado en la palabra. Y la palabra muestra tu impureza. Y el Espíritu Santo, que es ese agua, nos da entendimiento para saber qué es lo que tenemos que dejar de hacer o qué tenemos que comenzar a hacer. Pero recuerda ese pasaje que leímos al comenzar el culto. Te dio un dominio propio. Él no te va a obligar a hacer lo que te pide que hagas. Te deja que tú decidas. Y cuando tú decides empezar, Él obra. Y Él hace con nosotros aquellas cosas que somos incapaces de hacer. Así que veíamos un poco todo esto. Si vemos algunos versículos más, Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Si vamos a 2 de Corintios 3:16 dice, pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 3:18. Así que todos a quienes nos han sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria de Dios. Y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. O sea que cuando nosotros nos inclinamos, nos vemos en la palabra, en este espejo, y consideramos lo que somos y vemos nuestras impurezas y le pedimos ayuda a Dios que nos dio ese Espíritu precioso para ayudarnos, vamos dejando lo que somos para hacer lo que Dios quiere que seamos. Imagen del Señor. Reflejar parte de la gloria de Dios. Convertirnos en ese espejo. Me encanta. ¿Sabes por qué? Una vez estaba hablando de esto y me dice, no, es que nosotros no somos el tabernáculo. El tabernáculo es Cristo y es la imagen de Cristo. Ya. Pero nosotros no somos imitadores de Cristo. Por tanto, en cierta forma, las enseñanzas son para nosotros. Porque si yo quiero reflejar a Cristo, tengo que tener en mi vida estos elementos. Tengo que haber recibido a Cristo como mi Salvador para haber pasado por esta puerta. Tengo que haber entregado mi vieja naturaleza en ese altar como Cristo entregó su vida. Tengo que estar dispuesto a obedecer y ser lavado por la palabra y la ley, porque Cristo fue limpio por la palabra y la ley y Él nunca la infringió, así que no se ensució. Por eso cuando se fue a bautizar, Juan, ¿qué le dice? Señor, ¿cómo te iba a bautizar yo? Y Él lo hizo para mostrar, para enseñar, para comenzar su ministerio, pero no porque necesitaba el arrepentimiento o el lavado. Pero si yo quiero ser la imagen de Cristo, tengo que pasar. Y una vez que soy lavado, puedo llegar a servir. Vamos a Juan 13, es el pasaje que veíamos, ¿no? Del Señor lavando los pies a los discípulos. Y dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado, el que pasó por la cruz, el que fue lavado por mi sangre, Pedro, el que confía en mí, el que puso su fe en mí, el que es lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que aquí me surge una pregunta. ¿Estás limpio? Y no voy a hablar solamente de la suciedad del camino. ¿Estás limpio? Todos nos ensuciamos. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. 3:10 dice, no hay justo. No. Colosenses 1:21 dice, porque éramos enemigos en nuestra mente haciendo malas obras.
Efesios 2:10 dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados en los cuales anduvimos en otros tiempos. Él nos dio vida. ¿Pero cuándo? Cuando dejamos que Cristo nos lave. Yo no puedo saber si estás limpio. Yo quizás pueda ver alguna suciedad y decir, tienes que lavarte de esto. Pero la limpieza de tu corazón, de tu alma, ¿estás limpio? ¿Has puesto tu fe en la cruz? ¿En ese cordero inmolado de Dios entregado para que limpie tus pecados? ¿Ya has dicho, Jesús, te necesito? Dios, perdona mis pecados, quiero tener una vida eterna, quiero ser llamado tu hijo, quiero recibirte como mi Salvador. ¿Lo has hecho? Porque si no lo has hecho, hoy es tiempo de hacerlo. En tu corazón, allí donde estás, díselo, dile, Dios, quiero estar limpio, quiero ser de los que van al cielo, quiero tener una vida eterna, quiero ser de los que te pertenecen, de los que solamente necesitan lavarse en la palabra un poco de suciedad, pero mi corazón, mi alma está limpia por tu sangre. Por eso quiero recibirte como mi Salvador, porque quiero estar limpio. Y si lo haces, la Biblia dice que aquel que cree y recibe tiene vida eterna. Es llamado hijo de Dios, está limpio. Y el venir a la iglesia, y el pasar por las aguas del bautismo, y el aprender de la palabra, es hacer las cosas como Dios pide que las hagamos. ¿Para qué? Para agradarle. Y allí cuando vamos a la fuente vemos nuestros pecados, nuestras cosas que cometemos mal y podemos limpiarnos de esa suciedad del camino. Pero nuestra alma ya está limpia. Es precioso, pero tienes que hacerlo. Porque si no lo haces, no tienes vida eterna. Si no estás limpio, si no has pasado por el altar, si no has reconocido a Cristo, no tienes vida eterna. Otra de las cosas que aprendía en cuanto a estas mujeres que estaban afuera, volviendo a la fuente, es que ellas estaban sirviendo, pero todavía guardaban sus espejos. Y cuando empiezan a servir y estaban allí y se dan cuenta que esos espejos se necesitaban o que eso ya no les servía para ellas porque había una nueva visión, había algo nuevo para hacer, ¿qué hicieron? Lo entregaron. Y me llama mucho la atención porque a veces nosotros hacemos las cosas al revés. Y alguien que se convierte al Señor, que recibe a Cristo, dice, yo quiero servir. Está con esa pasión, con ese primer amor. No, porque no estás bautizado, no fuiste discipulado, no fuiste papá, ¿no? Y le tiramos una lista de cosas que ni siquiera se las hemos explicado. No, déjalo que sirva. Obviamente, no le vas a dar la responsabilidad de estar dirigiendo el ministerio, porque la Biblia dice, o de enseñar la palabra, porque dice que no puede ser un neófito, un recién convertido. Hay pasos, pero también hay cosas que puede empezar a integrarse, en la que puede servir, que puede ponerse al lado tuyo si estás de responsable de un ministerio y aprender de ti mientras lo vas discipulando y va creciendo, entregando sus espejos para que la obra sea hecha. A veces hacemos las cosas al revés. Si no eres perfecto, no puedes servir. No, porque si no, no podría estar aquí. Tenemos que empezar a involucrar a las personas que quieran servir en el servicio. Y cuando empiezan a servir y están expuestos a la palabra de Dios y ven que hay cosas que les van a impedir hacer o que se necesitan, ¿sabes qué van a hacer? Entregar. Pero va paso a paso. A mí me cuesta entregar cosas a Dios. Y si no estuviera sirviendo, quizás no habría llegado a entregar lo que entregué y todavía a la luz de la palabra veo que me faltan cosas. Y trato de hacerlo y ir entregando, pero a veces pedimos demasiado. Yo no digo que, ojo, para estar de responsable del ministerio, para llevarlo adelante, o que sea un ministerio público o algo, bueno, sí vamos a poner ciertas cosas por una cuestión de cuidar el testimonio. Pero déjame decirte algo. Cualquier persona que recibió a Cristo en su corazón, quiere servir, puede servir. Y eso es precioso. Y eso es lo que vemos aquí. Y después van entregando, y van creciendo, y van avanzando. Estas mujeres ya estaban sirviendo cuando entregaron parte de lo que traían del mundo, parte de lo que traían de Egipto, y que todavía guardaban en sus vidas. Los espejos, símbolo de vanidad, símbolo de que nos gusta aparentar o nos gusta nuestra apariencia, o nos gustaba maquillarnos y quizás hasta seguían a Cosmos, ¿no? O a Bon, los distintos dioses que había en aquella época que hablaban de la cosmética y la belleza, porque era normal en Egipto y lo podían haber traído de Egipto. Si seguimos avanzando,
a partir del versículo 9, encontramos el atrio. Asimismo, el atrio. Hizo asimismo el atrio. Del lado del sur, al mediodía, las cortinas, el atrio. No lo voy a leer todo por cuestión de tiempo, pero me llama mucho la atención. Estas cortinas, obra de reclamador, ¿no? Púrpura, escarlata, ¿cómo hizo todo el Señor perfecto como estaba? Pero me llamó la atención, ¿sabes qué? Que cuando entramos al atrio, el atrio hablaba de santidad. ¿Por qué? Porque en cierta forma veía este atrio formado como si fuera no solamente el lugar para estar en santidad, sino los límites de la santidad. Por eso eran cortinas blancas. ¿Recuerdan cuando vimos Éxodo 20, 21, 22, que hablábamos y le pusimos de título, ¿no?, a esos mensajes, los límites para mi corazón, porque mi corazón los necesita? Y que la ley Dios lo puso para que nos demos cuenta de nuestros pecados y pongamos límites a nuestro corazón. Pues estos límites hablan de la santidad. Y cuando pasamos por Cristo, y cuando todavía no hemos entregado todo quizás en ese altar, ya estamos en un camino de la santidad. Estamos guardados, que si guardamos la palabra y guardamos la ley de Dios, vivimos en santidad. Y empezamos a caminar, que hay que perfeccionarla, sí, pero ya estamos allí. Me llama también la atención que Dios no se le escapa ningún detalle. Y fíjate que pone abajo las basas, eran de bronce. Que hablamos del juicio de la palabra, ¿no? La columna habla de la humanidad, eran de madera, estas no estaban recuerdas. Y me habla de que el juicio de la palabra lleva a mi humanidad a la santidad, porque los capiteles eran de plata y la plata simbolizaba la santidad. Así que cada vez que veíamos esta columna recordábamos que lo único que nos hacía santos para estar dentro de esos límites de esa cortina de lino fino, blanco y resplandeciente, como el vestido que va a ser de la novia, es el juicio de la palabra. Y yo decía, ¿cómo el juicio de la palabra? Pues, déjame decirte algo, el juicio de la palabra es algo mucho más simple de lo que a veces pensamos que es. ¿Sabes cuál es el juicio de la palabra para vivir en santidad? Buscar en la palabra, y si la palabra dice, ¿es pecado? Es pecado. Y no hay excusas. Ese es el juicio de la palabra. El juicio de la palabra es que voy a evaluar mi vida y mis acciones con la palabra. Y si la Biblia dice que mentir es pecado, no voy a disfrazar la mentira ni de mentira piadosa, ni si es que mentí para no hacerle daño, es que mentí porque si no tenía que hacer esto y pagar más, es porque no la voy a disfrazar. Si quiero vivir en santidad, tengo que pasar por el juicio de la palabra y basar mi vida, que es la madera, mi dignidad, en el juicio de la palabra para alcanzar la santidad. Y la palabra dice que está mal, está mal. Si la palabra te dice que perdones a tu hermano más allá de lo que te ha hecho, perdónalo. Ese es el juicio de la palabra. Te viene corriendo tu enemigo y tienes sed. Y tú dices, ¿qué hago? ¿Le doy agua? El juicio de la palabra que te dice, dale de beber. Párate, le das de beber y sigues corriendo. Ese es el juicio de la palabra. Es hacer lo que Dios nos pide que hagamos y lleva nuestra humanidad, nuestra columna de madera, a la santidad. A estar dentro de esas cortinas que muestran la santidad. Lo otro que me llamó la atención en esta pared es que cada columna tenía varias estacas de bronce. Y yo decía, ¿qué son las estacas en mi vida? Y estaba leyendo algunos pasajes y mira lo que dice Proverbios 11:14. Donde no hay división sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y dije, las estacas son las personas que Dios pone al lado mío, ¿cómo no me doy cuenta? Pero personas que me van a dar un consejo en la palabra, porque las estacas eran de bronce. Son personas que voy a buscar un consejo porque sé que tienen una madurez en la palabra, personas que aman a Dios y que me van a ayudar a estar firmes. Yo estoy basado en el juicio de la palabra, pero puedo tambalearme con el viento o algo. ¿Y sabes qué? Hermanos que aman la palabra pueden ser mis estacas de bronce porque me van a dar un consejo conforme a la palabra y me dan seguridad. Y cuanto más estacas, más seguro. Cuanto más estacas le pongas a tu tienda, más segura va a estar.
Yo no sé cuántos de vosotros sois de irnos en tiendas, pero cuando te agarra un viento y una tormenta en tu tienda de campañas, tú dices que las estacas no se vuelen. Y son pequeñitas y de hierro. Si tus estacas están basadas en la palabra, porque son consejos de hermanos que aman la palabra, que aman a Dios en primer lugar y que son maduros espiritualmente, no puedes agarrar cualquier estaca. Ayer fuimos a poner una red de vóley y agarramos una estaca de plástico que trae la red y donde dimos 2 golpes para que se clave se partió. No daba ninguna firmeza. Buscamos otra de hierro y entró. ¿Por qué? Porque era firme, porque era dura. Cuando son de bronce, basadas en el juicio de las palabras, son esas estacas que no se van a mover por más que venga el viento que venga. Afirma tu vida en el juicio de la palabra, pero busca consejo en hermanos que amen a Dios y que pongan tus estacas. No te bases solamente en tu propia opinión, porque a veces podemos estar equivocados. Isaías 25:1 dice: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. ¿Ves? Son las estacas. Los consejos son verdad y firmeza. Así que si alguien te da un consejo que no está basado en las palabras, ten cuidado, no sea cosa que te estés agarrando una estaca de plástico. Que sean de bronce, que estén basadas en el juicio de la palabra. Eclesiastés dice: mejor es el muchacho pobre y necio que no admite consejo. ¿Por qué? Porque ese rey viejo pronto va a caer. No hay firmeza. Pero el muchacho pobre y sabio busca consejo. Es el que admite consejo. Así que si quieres vivir en la santidad del atrio, estar allí, recuerda que no puedes salirte de los límites de la santidad. Esos límites están sostenidos por el juicio de la palabra que mantienen tu humanidad en santidad, con el sombrero o el capitel de la santidad. Y cuando tienes dudas o vienen tormentas, pon más estacas de bronce, consejos de hermanos que aman a Dios, consejos de personas que han pasado antes, quizás un consejo que ves en un libro basado en la palabra de Dios y que lo escribe un hermano. Pero tienes hermanos también en la iglesia a los cuales puedes acudir. Y después, para terminar, a partir del versículo 21, dice: estas son las cuentas del tabernáculo de testimonio, las que se hicieron por obra de Moisés, por obra de levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Y fíjate, empieza a hablar de todo lo que se empleó, ¿no? Tanto oro, tanta plata, tanto esto, y va a dar toda la lista hasta el versículo final, hasta el 31. Y me llamó mucho la atención cómo lo pone. De las cuentas y la administración es importante. Tienen que ser claras, tienen que ser simples. No hay muchas vueltas. Tanto entró, tanto se usó. Y lo que sobra es del pueblo, se devolvió. Y en un momento dijeron: no traigan más ofrendas porque ya hay suficiente. Fueron honestos. Pero ¿por qué tienen que ser honestos? ¿Por qué tienen que ser así? Fíjate, me llamó mucho la forma en que lo pone. Dice: del tabernáculo, cuentas del tabernáculo del testimonio. Si las cuentas no son correctas, no hay buen testimonio, y si no hay buen testimonio, no hay tabernáculo. Van todo de la mano. Es el tabernáculo, las cuentas del tabernáculo, pero del tabernáculo del testimonio. Si no, no hay tabernáculo. Y me llevaba a tener especial cuidado con las cuentas, con las ofrendas, con lo que hago con mi dinero para el Señor, porque también tengo que rendirle cuentas. Y pensaba: cuántas iglesias, cuántos ministros cayeron en descrédito por no tener en manera correcta o clara o simple las cuentas. Cualquiera puede pedir las cuentas de la iglesia, pero debemos mantener las cuentas claras. ¿Para qué? Para que nuestro tabernáculo siga siendo del testimonio. Vamos a ver la última diapositiva para que vayamos pensando. Y el tabernáculo, como decía, para mí tiene que ser un símbolo también de nuestra vida en Cristo, nuestra vida cristiana.
Así que lo primero que hay es la cruz. ¿Por qué? Hoy veo la cruz. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Así que si no pasamos por la cruz, como hablábamos recién, no puedes entrar al tabernáculo. No puedes llegar a la santidad. Pero una vez que entra, dale un clic más, dándole un clic. Así que tenemos que aceptar a Jesús. Uno más. Así toma todos los efectos. Nos encontrábamos con el altar donde debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Y si le das un clic más, llegamos al lavacro que va a hablar del bautismo, del lavado de la palabra y de entender lo que significa esto. ¿Para qué? Dale uno más. Para servir en santidad. Nuestros mesas de panes, que va a hablar de la provisión, de ayudar a otros, de servir a otros. El candelero, que va a ser para la luz a otros, porque debemos ser luz, Cristo es luz. El altar de incienso, que son nuestras oraciones. ¿Y todo eso a dónde nos lleva? Al lugar santísimo, a la presencia de Dios, a glorificar a Dios. Así que si vemos, el tabernáculo sí es la imagen de Cristo. Y si nosotros tenemos que ser imagen de Cristo, tenemos que ser imitadores de Cristo, esto se tiene que ver en nuestras vidas. Estos pasos no pueden faltar en nuestra vida. No podemos dejar de matar al viejo hombre. No podemos dejar de pasar por la fuente de la palabra cada día para entrar al lugar santo, a servir a Dios. Y en ese lugar santo, sirviendo a Dios, presentando nuestras oraciones, siendo luz al que lo necesita, o sea, predicando el evangelio, supliendo la necesidad física y social de las personas a través de la mesa de los panes, llegar a glorificar a Dios y tener nuestro arca. De lo más precioso es que tenemos la resurrección en la vara de Aarón, como lo vimos, la provisión de Dios en el maná, palabra que purifica nuestras vidas, guardadas en ese arca. Por eso es que sí, el tabernáculo es la imagen de Cristo, pero tiene que ser la imagen de nuestras vidas. Si la gente ve el tabernáculo en nosotros, va a ver a Cristo en nosotros. Y si ve a Cristo en nosotros, es más fácil que ellos también sigan por ese camino. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a hacer pequeños tabernáculos del testimonio. Somos templos del Espíritu. Por tanto, somos templo de Dios y esto no puede faltar en nuestras vidas. Señor, te damos gracias, pero te pedimos ayuda. Ayuda, Señor, para que encontremos esas estacas firmes de hombres y mujeres de Dios que den consejos basados en la palabra. Para que cada una de las cosas que hagamos esté en el juicio de la palabra. Y si la palabra dice que podemos hacerlo, lo hagamos. Y si no, dejemos de hacerlo sin cuestionar, Señor. Porque sabemos que si tú lo pides es lo mejor para nosotros. No hay nada que cuestionar. Que cuando pasemos, Señor, por esa cruz y por esa puerta, Señor, que eres tú y comencemos a caminar esta vida en Cristo, pasemos por ese altar entregando todo lo que a ti no te agrada. Pasemos por esa fuente, reflejándonos y limpiándonos de las impurezas del camino y podamos servirte en el lugar santo, en santidad. Poder glorificarte, Señor, y poder vivir dentro de las cortinas del atrio, dentro de la santidad que tú nos mandas a vivir. Gracias porque todo esto, Señor, aunque es un imposible para nosotros, no nos dejaste solo, sino que tu Santo Espíritu hace que todo esto sea posible. Él nos capacita y eso es parte de tu grande gracia para nosotros. Ayúdanos a vivir conforme a ella, conforme a tu gracia, a tu palabra, a tu Espíritu, dando frutos, Señor, de justicia que proclamen tu nombre y que muchos puedan llegar a verte, Señor, en nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues ya quedan solamente 2 capítulos, ¿verdad? A ver qué más encontramos en estos 2 capítulos. Pero si seguís leyendo seguramente encontraréis más. Hay más tesoros escondidos en Éxodo. Así que nos vemos, ¿vale? Con algunos el jueves, martes, próximo culto aquí en la iglesia. Diga grandemente y os regale una hermosa semana. No olvidéis